Tema 29, el proceso concursal 3, tercera parte. Comenzamos con la calificación del concurso. Apartado 1, formación de la sección. La formación de la calificación se ordenará en el mismo auto por el que se ponga fin a la fase común y se incorporarán a ella copia auténtica de la solicitud de declaración de concurso, de la documentación aportada por el deudor, del auto de declaración de concurso y del informe de la administración concursal con los documentos anejos. Apartado 2. Clasificación del concurso. El concurso se calificará como fortuito o culpable, reservándose esta última calificación para los casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales y, lo que es más importante, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, directores generales y de quienes hubieran tenido estas condiciones dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la declaración del concurso, enunciándose una serie de supuestos que en todo caso determinan esa calificación por su intrínseca naturaleza y otros que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de culpabilidad por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo. 2. Cuando durante los 2 años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 3. Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. 4. Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 5. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. Y 6. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado. Por otra parte, el concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o sus representantes legales, administradores o liquidadores 1. Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso, 2. Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido por sí o por medio de apoderado a la Junta de Acreedores siempre que su participación hubiera sido determinante para la adopción del acuerdo, y 3. Si en alguno de los 3 últimos ejercicios anteriores a la declaración del concurso el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a la auditoría, debiendo hacerlo, o una vez aprobadas no las hubiera depositado en el registro mercantil. Tratándose del incumplimiento de un convenio, el artículo 445 bis señala una serie de conductas que determinan su calificación culpable y otras que, salvo prueba en contrario, determinan dicha calificación. En todo caso, el incumplimiento se calificará como culpable 1. Si durante el periodo de cumplimiento del convenio hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos, y 2. Si el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. Por su parte, se calificará como culpable, salvo prueba en contrario,
1. Si durante el cumplimiento del convenio el deudor no hubiera reclamado el cumplimiento de las obligaciones exigibles. 2. Si el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la liquidación de la masa activa. Y 3. Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera formulado las cuentas anuales en alguno de los 3 últimos ejercicios anteriores a aquel en que hubiera incumplido el convenio, ni hubiera sometido esas cuentas a auditoría debiendo hacerlo, o una vez aprobadas no las hubiera depositado en el registro mercantil o en el registro correspondiente. Apartado 3. Procedimiento. Durante el plazo para la comunicación de créditos, cualquier acreedor o cualquier personado en el concurso podrá remitir por correo electrónico a la Administración concursal cuanto considere relevante para fundar la calificación del concurso como culpable, acompañando en su caso los documentos que considere oportunos. Por su parte, la Administración concursal presentará dentro de los 15 días siguientes al de la presentación del inventario y de la lista de acreedores un informe razonado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, que habrá que tener la estructura de una demanda si solicitara la calificación culpable del concurso. Informe que podrá ser ampliado si después de su presentación la Administración concursal tuviere conocimiento de algún hecho relevante para la calificación. Una vez presentado el informe, se concede a los acreedores que representen al menos un 5% del pasivo o sean titulares de créditos por importe superior a 1 millón de euros, según la lista provisional presentada por la Administración concursal, la posibilidad de presentar un nuevo informe sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso como culpable, opción que queda condicionada a que previamente hubieran formulado alegaciones. Si en alguno de los informes emitidos se hubiera solicitado la calificación como culpable, el juez ordenará que se conceda audiencia al concursado por plazo de 10 días y emplazará a todas las demás personas que pudieran resultar afectadas por la calificación o declaradas cómplices a fin de que comparezcan en la sección, pudiendo formular oposición que habrá de revestir la forma prevista para un escrito de contestación a la demanda. Presentadas las alegaciones por las partes, por el letrado de la Administración de Justicia, se señalará día para la celebración de la vista, acto procesal que podrá no ser celebrado en el supuesto de que la única prueba propuesta por las partes fuera la documental. La intervención del Ministerio Fiscal en la sección de calificación queda reducida a los supuestos en los que del contenido de los informes de calificación se pusiera de manifiesto la existencia de un hecho constitutivo de delito no perseguible únicamente a instancia de la persona agraviada, en cuyo caso será informado por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. Si el preceptivo informe de la Administración concursal solicitara la calificación del concurso como fortuito y los acreedores legitimados no hubieran presentado informe de calificación, el juez, sin más trámite, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno. La reforma concursal contempla como novedad la posibilidad de que la Administración concursal, los acreedores que hubieran presentado informe y las personas que pudieran resultar afectadas por la calificación o ser declaradas cómplices puedan alcanzar un acuerdo transaccional sobre el contenido económico de la calificación, cuya eficacia quedará condicionada a la aprobación por el juez. Y apartado 4. Sentencia de calificación. De conformidad con el artículo 455 de la TRLC, la sentencia que califique el concurso como culpable, 1. Habrá de determinar las personas afectadas por la calificación y, en su caso, las declaradas cómplices. Se considerarán cómplices las personas que con dolo o culpa grave hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus directores generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable.
2. Impondrá a todas las personas naturales afectadas por la calificación la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante un periodo de 2 a 15 años, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio causado a la masa activa, así como a la existencia de otras sentencias de calificación del concurso como culpable en los que la misma persona ya hubiera sido inhabilitada. 3. Impondrá tanto a las personas afectadas por la calificación como a los cómplices la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieran obtenido del patrimonio del deudor o recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados. Y 4. Determinará la condena a las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices a indemnizar con o sin solidaridad los daños y perjuicios causados. Contempla el texto legal la posibilidad de que el juez condene a la cobertura total o parcial del déficit, condicionándose dicho pronunciamiento a la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. En primer lugar, no basta con que la calificación del concurso fuera la de culpable, siendo también necesario para la procedencia de la citada responsabilidad concursal que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. B. En segundo lugar, resulta también necesario respetar un presupuesto cuantitativo, entendiéndose que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa, según el inventario de la Administración concursal, sea inferior a la suma de los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores. C. Atendiendo a un presupuesto subjetivo, es necesario que la sentencia de calificación haya procedido a la determinación de las personas afectadas por la calificación, en la medida en que dicha condena por responsabilidad concursal tan solo podrá recaer sobre todos o algunos de los administradores, liquidadores de derecho o de hecho o directores generales de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, así como sobre quienes hubieran tenido esta consideración dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso. D. La condena a la cobertura total o parcial del déficit se producirá en la medida que la conducta de estas personas, que haya determinado la calificación del concurso como culpable, hubiera generado o agravado la insolvencia. Y E, por último, en el caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. Finalmente, se regula la legitimación para solicitar la ejecución de la condena a la cobertura del déficit, haciéndolo de manera similar a la contemplada para el ejercicio de las acciones de reintegración, esto es, concediéndola de manera principal a la Administración concursal y con carácter subsidiario a los acreedores que hayan instado por escrito de la Administración concursal la solicitud de la ejecución si ésta no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento. Y pasamos ahora al incidente concursal. Apartado 1. Concepto y ámbito de aplicación. El incidente concursal puede ser definido como un proceso declarativo especial de la competencia del juez del concurso, dotado de sustantividad propia e inspirado en los procesos ordinarios contemplados en la Ley 1/2000, caracterizado por la plenitud de su cognición y cuya tramitación no produce la suspensión del proceso concursal. El ámbito de aplicación del incidente concursal aparece regulado en el artículo 532 del TRLC, cuyo apartado primero dispone que todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal. Junto a las materias directamente relacionadas con el concurso, por los cauces del incidente concursal han de tramitarse también los procesos declarativos que se pretendan iniciar contra el concursado y versen sobre materias que entren dentro de la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del incidente concursal, en primer lugar, las cuestiones que se susciten durante la tramitación del concurso, para cuya solución la legislación concursal haya previsto un procedimiento específico. En segundo lugar, las cuestiones que la propia legislación concursal prohíbe expresamente que sean resueltas por el incidente concursal. Y por último, el incidente concursal tampoco será el cauce procesal adecuado para la resolución de cuestiones impertinentes o que carezcan de la entidad necesaria para ser tramitadas por este cauce. Apartado 2. Procedimiento. El incidente concursal es un procedimiento especial dotado de una regulación propia, si bien inspirado en los dos procedimientos declarativos ordinarios contemplados en la Lec 1/2000, esto es, el juicio ordinario y el juicio verbal, pudiéndose afirmar que el legislador ha optado por una solución híbrida en la que aparecen las dos fases claramente diferenciadas. Por una parte, la fase de alegaciones, que se compone de los escritos de demanda, contestación a la demanda y, en su caso, la reconvención, en los cuales habrán de proponerse los medios de prueba y ser redactados en la forma prevista en los artículos 399 y 405 de la LEC, que son preceptos que regulan la demanda y contestación a la demanda en el juicio ordinario. Y por otra parte, la eventual celebración de vista propiamente dicha, que ha de celebrarse de conformidad con los trámites del juicio verbal. Cuando en la contestación a la demanda se plantearan cuestiones procesales o se suscitaran por el demandante mediante escrito presentado dentro de los 5 días siguientes al traslado de la contestación a la demanda, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en la LEC para la resolución escrita de este tipo de cuestiones, conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. El artículo 417 de la LEC permite, en ciertos casos, en atención a la complejidad de las cuestiones procesales planteadas, que el tribunal difiera su resolución a los 5 días posteriores a la celebración de la audiencia previa, lo que habrá de efectuar mediante auto. Una vez presentada la contestación a la demanda, si existiera controversia fáctica que hiciera necesaria la práctica de algún medio probatorio que requiera de la inmediación del órgano judicial, tal y como sucede con los medios de prueba de carácter personal, se procederá a la celebración de la vista, que se desarrollará en la forma prevista en la LEC para el juicio verbal. En caso contrario, el juez dictará sentencia sin más trámites, que se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la LEC. Y terminamos el tema con el apartado 3, que es el incidente concursal en materia laboral. El incidente laboral es un procedimiento especial que presenta una regulación propia en la que se mezclan elementos tomados del juicio verbal y del procedimiento ordinario laboral, sin perjuicio de respetar las reglas generales que rigen en el incidente concursal ordinario. En cuanto a su ámbito de aplicación, se tramitarán por los cauces de este incidente las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial ejerciten contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que tengan carácter colectivo, así como las de trabajadores que tengan la condición de personal de alta dirección, contra la decisión de la Administración concursal de extinguir o suspender los contratos suscritos por el concursado con estos. Tras la presentación de la demanda en la forma ordinaria prevista en la LEC, si el letrado de la Administración de Justicia apreciara la existencia de defectos, omisiones o imprecisiones, concederá al demandante un plazo de subsanación de 5 días, con apercibimiento de que, si no lo efectuare, se ordenará su archivo. En el trámite de admisión, en ningún caso podrá inadmitirse la demanda por estimar que la cuestión fuere intrascendente o careciere de la entidad necesaria para tramitarse por la vía incidental. Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a la celebración del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o aveniencia sobre el objeto del incidente.
De no lograrse la conciliación, continuará el juicio con la ratificación por el actor de su demanda o su ampliación, siempre y cuando no suponga una alteración sustancial de sus pretensiones, tras lo cual el demandado contestará oralmente y ambas partes propondrán también de forma oral las pruebas de que intenten valerse para acreditar los hechos en los que no hubiera conformidad. A partir de ese instante, el procedimiento continuará conforme a los trámites del juicio verbal, finalizando con la emisión de la sentencia que, una vez firme, producirá efectos de cosa juzgada. En materia de costas, la sentencia que recaiga en el incidente laboral se regirá por lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, de lo que se infiere que no procede la imposición de costas, pues este es el criterio general contemplado en dicho texto legal, en el que tan solo se contempla la imposición de una sanción pecuniaria al litigante que obró con mala fe o con notoria temeridad.